Ok, muy buenos días. Ahora sí vamos a comenzar. Cualquier cosa que no me escuchen bien o algo así, me escriben por ahí. Ya hicimos algunas pruebas, ya algunos me comentaron que el sonido estaba bien. Mi nombre es Albán Valverde, trabajo en el Batrón como especialista de producto para la parte de motores eléctricos, todo lo que tenga que ver con transmisión de potencia mecánica. Y bueno, alguna parte ahí de lo que es control de motores también, con la parte de Rockwell. La presentación que tenemos para el día de hoy es, bueno, entender un poco cómo es la normativa de ahorro energético en motores eléctricos, cómo podríamos calcular el ahorro energético en motores eléctricos también, algunos ejercicios y cómo identificarlo en las placas de los motores. Entonces, bueno, ahí está la agenda de lo que les decía. Más o menos, bueno, cada planta o dependiendo de la potencia que tengan instalada van a tener sus tarifas. Entonces aquí vamos a usar un valor, digamos, promedio, pero a la hora de hacerlo, el ejercicio ya más real, sí, en cada una de las plantas donde se esté haciendo el proyecto de ahorro hay que averiguar bien el kilowatt hora promedio, ¿verdad? Para empezar, digamos, bueno, esto fue una noticia que salió en La Nación. Vamos a ver una cosa. Una noticia que salió en la Nación hace algún tiempo, creo que hace un par de años, pero hoy la situación ha cambiado un poco, sí, pero la relación sigue siendo parecida. Digamos, podemos ver que Costa Rica en la región es de los que tienen el costo del kilowatt hora promedio más caro. Hace un par de años anduvimos casi en los 18 centavos de dólar y mientras que los otros países de la región están un poco más abajo. Incluso Estados Unidos anda como por como por la tercera parte, 8 centavos de dólar por ahí. Entonces, bueno, Costa Rica no tiene ninguna normativa, ni Centroamérica todavía, está en proceso pero por el alto costo de la electricidad, vale, digamos, la pena ponerle atención a este tema. Otro punto importante es que, bueno, ahora está muy de moda que paneles solares, que iluminaciones LED, que un montón de cosas para la energía, pero en la mayoría de las plantas, el mayor consumo energético se lo llevan los motores. Este es un cuadro donde podemos ver que aproximadamente el 46% de la electricidad generada en el mundo o consumida en el mundo es consumida, ese 46% es consumida por motores. Hay un 19% en iluminación, en cosas electrónicas, para generar calor, hay otro porcentaje, pero casi la mitad estamos hablando de que es motores eléctricos. Entonces es una buena referencia para empezar por ahí en los proyectos de ahorro energético. Aquí algunos tipos de industrias, incluso ese porcentaje consumido por motores eléctricos es aún mayor. Es que tenés abierto. Y hay un audio ahí que se metió. Silenciar los micrófonos. Listo. Bueno, les decía que entonces en algunas industrias el porcentaje generado de consumido por motores eléctricos es incluso superior. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la minería, estamos hablando de más del 90%, 93%, el petróleo 92%, alimentos 86%. Entonces, ese porcentaje es consumido por motores, es muy alto. Otro punto importante que quería mostrarles es que la vida, a lo largo de la vida útil del motor eléctrico,
el costo inicial apenas representa un 2.3% de lo que cuesta tener ese motor operando. Y el 96.7%, haciendo que el motor tiene una vida de 15 años, el 96.7% del costo de mantener ese motor trabajando es el costo de la energía. Entonces aquí, bueno, este gráfico hace alusión a un motor que es de 11 kilowatts, que trabaja 4.000 horas por año durante 15 años. Y en mantenimiento y costos de reparación apenas un 1%. Entonces esto también nos genera un poco de conciencia a la hora de que cuando vamos a comprar un motor inicialmente deberíamos de pensar en eficiencia, porque el mayor costo de mantener este motor trabajando es la energía. Bueno, aquí esto es haciendo referencia un poco a eso que les mencionaba, ¿verdad? El motor más barato no necesariamente es la mejor opción económica a través del tiempo, porque si hacemos el precio de compra más el costo de operación, más los costos, bueno, por fallas y todo eso, el costo del ciclo de vida es más caro, por lo que les decía de que el 96% es electricidad. Ahora vamos a ver que un motor con mejor eficiencia incluso se vuelve más confiable. Entonces los costos fuera de operación también van a ser menores, porque no van a haber o va a disminuir, digamos, la frecuencia de paradas y mantenimientos y todo eso. Ok, vea que es la eficiencia energética de un motor. El motor está conectado a la red eléctrica y ahí va a consumir una energía eléctrica que la va a transformar en energía mecánica, viéndola, digamos, con el giro del eje. Esa transformación de energía tiene pérdidas que en realidad se vuelven calor, o el motor las disipa mediante calor. Y entonces la capacidad que tiene el motor de transformar esa energía eléctrica en mecánica es lo que le vamos a llamar eficiencia. Ahí está la fórmula de cómo se calcula energía de salida entre la potencia de entrada por 100, y eso me da el valor de eficiencia. ¿Cómo medimos esto? En la vida real es muy difícil. Nosotros no podemos saber cuánto le está saliendo de potencia mecánica en el eje. Solo podemos más o menos calcular la potencia eléctrica entrante, porque sí podemos medir la corriente. Pero el motor trae ese dato de placa de eficiencia. Bueno, si es un motor, digamos, regulado, trae el dato de eficiencia, y con eso podemos más bien calcular la potencia de salida. Ok, muchos motores traen dos conceptos. Uno que es eficiencia nominal, que es igual al valor promedio de un lote grande de motores del mismo diseño. Es el promedio de un lote de motores. Entonces, las tablas de eficiencia que ahora vamos a ver, lo que traen es el valor de eficiencia nominal. Pero hay una eficiencia mínima garantizada también, que las pérdidas no serán mayores al 20% comparadas con la eficiencia nominal. Entonces, como la eficiencia nominal es un promedio, y ellos pueden poner el dato de placa también de la eficiencia mínima, que no va a ser mayor a un 20% menos que la eficiencia nominal. Entonces, normalmente los cálculos se hacen con la eficiencia nominal, pero si uno quisiera ser un poco más estricto, digamos, lo hace con la eficiencia mínima. Bueno, aquí vamos a ver placas en general de varios tipos de motores, pero lo que quiero que vean en esta, por ejemplo, es cómo identificar que un motor es NEMA Premium, digamos, este sellito que viene aquí a la derecha. Eso me indica la clase de eficiencia que es, y también aquí viene la eficiencia nominal y la eficiencia mínima garantizada. Entonces ven que hay una diferencia de 0.4 entre una y otra. Así es como se debería de ver en algunas placas. No todas lo traen esto, depende de las normativas de los motores, también de la calidad del fabricante, de los orígenes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de placas al final para que vean más o menos en cuántos sí, en cuántos no. En cuáles aquí tenemos otro ejemplo de otra placa. Este sellito es también el logo que indica el cumplimiento de la eficiencia premium. Este otro logo incluye otra normativa que se llama IPAC, que ahorita más adelante lo vamos a ver.
Y aquí viene el valor de eficiencia también, el nominal. En la ficha técnica de estos motores probablemente venga la mínima, garantizada también. Ok, ahora sí vamos a entrar un poco en lo que es la normativa. Hay o existieron, digamos, bueno, la norma NEMA, que es, digamos, todo lo que es americano, designa estas normas, digamos, de la siguiente manera. Existía una eficiencia estándar, una que se llama alta eficiencia y otra que se llama eficiencia NEMA Premium. Entonces, la eficiencia estándar en Estados Unidos desde 1987 quedó prohibida. En 1997 sale la norma que se llama IPAC, que regula, o es obligatorio, digamos, que regula un monto mínimo de eficiencia para que cumpla esta norma. Y la norma NEMA Premium entra en vigencia en el 2003, dejando ya de lado, digamos, lo que es la IPAC. Y bueno, a partir del año pasado incluso ya se aumentaron, digamos, las capacidades de motores que cumplen esta norma y en Estados Unidos es obligado. Desde el 2010, por ejemplo, ya no se puede vender un motor que cumpla la norma IPAC dentro de Estados Unidos. Entonces, en la IEC existieron dos entes que hicieron estas normativas. El primero se llamaba CEMEP y CEMEP empezó con una nomenclatura que era el EFF3, el EFF2, equivalente a la eficiencia estándar, y el EFF1 equivalente a la alta eficiencia. Aquí, digamos, llevaba un patrón raro de números porque empezaron que la más baja era el 2, la más alta era el 1, y bueno, para poder hacer una NEMA Premium iba a ser FEFF0, cosa que no tenía sentido. Entonces, en el 99, 2000, por ahí, esta nomenclatura quedó descartada y se pasó a esta otra que se llama MEPS, donde hicieron que lo que era EFF2, que era eficiencia estándar, se pasó a llamar IE1, lo que era FF1, que era alta eficiencia o equivalente a IPAC en NEMA, se pasó a llamar IE2, y lo NEMA Premium se pasó a llamar IE3. Entonces vamos a hablar casi siempre de lo que es eficiencia estándar, alta eficiencia y NEMA Premium, siendo el IE1 equivalente a eficiencia estándar, el IE2 equivalente a alta eficiencia y el IE3 equivalente a NEMA Premium. Todavía en la calle, digamos, uno se encuentra motores con esta nomenclatura, pero entonces pueden saber que es una nomenclatura que ya está obsoleta, que desde hace más de 10 años ya no se utiliza. Espérame un segundo. Bueno, parece que no estaba sirviendo lo de la cámara. Voy a ponerla aquí de nuevo. Ok, bueno, ahí me pueden ver. Entonces, bueno, aquí hay otro resumen de cómo se comportan estas normativas. ¿Ves? En el 2011 es cuando el CEMEP declaró ya obsoleta esa nomenclatura y pasó a regirse bajo la norma IS 634-30, estas nuevas designaciones, digamos. Entonces, lo que les decía, bueno, más baja que la eficiencia estándar, el EFF3, eficiencia estándar es el EFF2. En Estados Unidos esto hace muchos años no se fabricaba, entonces aquí ni lo vemos. Y en ese IE1 que todavía lo encontramos en el mercado aquí en Centroamérica nosotros. Alta eficiencia, que sí, el EFF1, el IPAC o lo que llaman alta eficiencia en Estados Unidos, y IE2 en motores que cumplan la normativa IDC. El NEMA Premium, ya aquí entonces en la nomenclatura de CEMEP quedó
obsoleta, se pasó a llamar NEMA Premium y en IEC le llaman IE3. Entonces, esa es la nomenclatura y esas son las normas. Ahora bien, mucha gente a veces le pregunta, bueno, y para ser IE3 tienen que tener un valor de 95%. Y eso no funciona así, sino que la norma, digamos, en este caso la IEC 634, hizo una tabla que es función de la potencia y función de las RPMs, que ahora más adelante la vamos a ver. Entonces, cada normativa de estas tiene una tabla. Esa tabla lo que define es el valor mínimo que debe tener un motor para poder cumplir con la norma. Entonces, aquí estamos viendo la tabla de la alta eficiencia. En las tablas de alta eficiencia y de eficiencia premium, o lo que es IE2 y IE3, entre ambas entidades, entre lo que es NEMA y lo que es IEC, las hicieron, digamos, coincidir. Entonces los valores son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que, ves, esta norma, la IPAC, fue obligatoria en Estados Unidos desde 1997 hasta el 2010 que se hizo obligatoria la NEMA Premium. Entonces aquí podemos ver que si es un motor de 5 HP, un motor con carcasa cerrada de 4 polos, va a tener una eficiencia de 87.5. Una cosa interesante es que siempre los motores, como vayan siendo más grandes, la eficiencia va a ir aumentando. Ven, ya ustedes pueden ver aquí mismo, digamos, siguiendo motores cerrados de 4 polos, que en 200 caballos ya vamos a andar por un 95% de eficiencia. Entonces siempre las máquinas eléctricas en general, entre más grandes sean, son más eficientes. Y esta es la tabla de NEMA Premium, o lo que sería IE3. Entonces aquí podemos ver que el mismo ejemplo que tenía en la diapositiva pasada, 4 polos, 5 HP, que era 87.5. Ahora 4 polos, 5 HP, estamos hablando de un 89.5. Entonces se subieron casi 2 puntos porcentuales para que pudiera pasar de ser alta eficiencia a ser NEMA Premium. Eso implica todo un cambio de materiales, de construcción interna, que ahora más adelante vamos a ver. Y también el costo inicial, digamos, va a ser un poco más alto. Sin embargo, si hacemos el ejercicio y tirarlo a 15 años, que ahora lo vamos a ver cómo se calcula, van a ver que vale mucho más la pena por la parte energética este motor que el pasado. Aquí esta tabla es una comparativa, digamos, vamos a ver cómo han ido evolucionando las eficiencias. Por ejemplo, en la tabla de abajo, que es para 4 polos, si vemos el ejercicio de 5 HP a través de los años, vean cómo ha ido subiendo. Entonces ya en el 2009 estamos hablando de 87.5, que era la IPAC, y superior 90.2, que ya es la NEMA Premium. Ahora, digamos, vea que aquí estamos hablando, esta tabla es como una comparativa de lo que son motores Baldor del catálogo 501. La tabla en 5 HP para que fuera de 4 polos le pedía 89.5 como mínimo. Que un motor tenga 90.2 quiere decir más bien que se pasó o está excediendo el valor mínimo de la norma, que eso puede pasar. Entonces a veces, digamos, eso es como consejo, yo les digo nada más, revisen el valor exacto que viene en la placa, no se dejen guiar solo porque les digan que es NEMA Premium o no, porque a pesar de que sea NEMA Premium pueden haber motores incluso un poquito más eficientes que otros. Ahora, aquí vamos a ver una comparativa, digamos, en el tiempo de lo que han sido los motores NEMA versus los IEC, porque en la normativa americana, digamos, esto sí ha avanzado con mucho más anticipación, digamos. Desde hace años atrás, Estados Unidos viene regulando el tema, mientras que en Europa apenas están como poniendo al día, y por eso nosotros podemos encontrar todavía mucho motor IEC con eficiencias bajas en el mercado nosotros. Entonces, por ejemplo, vean, vamos a hacer el ejemplo con un motor de 60 caballos de 4 polos, o sea, a 1750 RPM por ahí. En 1993, ya en Estados Unidos, la eficiencia estándar estaba normada en un 93%. En octubre del 97, que se pone la norma IPAC de alta eficiencia obligatoria en Estados Unidos, ese motor ya tiene que cumplir con un 93.6%. Y en el 2010, que ya entra la norma de eficiencia premium, ese motor tiene que cumplir con un 95%.
Si vemos esta comparativa en IEC, la eficiencia estándar apenas fue normada hasta el 2008, o sea, hace 10 años, mientras que en Estados Unidos desde el 93. La alta eficiencia fue normada en el 2011, mientras que en Estados Unidos desde el 97. Y la eficiencia premium apenas fue normada el año pasado, o obligatoria en Europa desde el año pasado, mientras que en Estados Unidos ya le llevaban 7 años de ventaja. Incluso los fabricantes europeos todavía fabrican motores con eficiencia estándar. Entonces, aquí hay en Costa Rica, o bueno, no sé si me escuchan gente de Nicaragua también, hay proveedores que todavía traen motores IE1 y como aquí nadie regula eso, y se fijan, o tenemos la cultura de fijarnos más en el precio, entonces seguimos comprando eso, digamos, en el mercado. Aquí va a pasar un fenómeno interesante porque yo creo que este año ya en Costa Rica al menos, creo que algunos países de Centroamérica ya van adelante también, como el Panamá y El Salvador, ya están haciendo su propia normativa para el uso de motores eléctricos. Entonces aquí en Costa Rica este año va a quedar ya prohibida, digamos, la importación de motores de eficiencia estándar. Entonces, mucho motor chino ahí, sin placas, sin mucha referencia, que el precio obviamente es muy económico, o les va a tocar ponerse al día, digamos, en lo que son regulaciones para que puedan entrar al país, o va a ir quedando ahí fuera del mercado. Y se estima que para el 2020 va a quedar ya todo lo que es la alta eficiencia también descartado y se va a volver obligatorio lo que es NEMA Premium y ya quedaríamos, digamos, al mismo nivel de lo que es Estados Unidos. Ahí, bueno, mi persona ahí formó parte de un comité ahí de la gente de Inteco, con los que estamos afinando ya los últimos detalles para que la normativa salga a la luz. Entonces, bueno, esa es más o menos ahí la evolución. Esto es un gráfico donde vemos que la mayoría de la base ven cómo va subiendo, digamos, los valores de eficiencia a medida que la potencia de los motores va subiendo. También era lo que les decía, que un motor entre más grande, siempre la eficiencia va a ser mayor. La fila, digamos, morada es eficiencia NEMA Premium, alta eficiencia, eficiencia estándar, y esto es la mayoría de la base instalada, que es incluso menor que eficiencia estándar. Eso también pasa porque, digamos, en los países como el de nosotros, hasta hace poco todavía la cultura de la rebobinada era muy frecuente. Mucha gente rebobina los motores 2, 3 veces y bueno, por cada rebobinada, si no es en un taller que tenga la maquinaria de última tecnología, que digamos tal vez aquí en el país 1 o 2 talleres tienen, la eficiencia se va bajando. Mucho de lo que hacen, digamos, por ejemplo, a la hora de rebobinar, los cables los tienen que sacar, normalmente eso se tiene que hacer en un horno para que el acero expanda y puedan sacar los cables quemados sin dañar el núcleo del motor. En muchos talleres eso lo sacan al mazo y al mazo le despegan las láminas del núcleo y lo que hacen los talleres es despegarla y volver a rebobinar. Entonces ahí voy perdiendo material incluso que eso me baja la eficiencia. Entonces, otra cosa también que les iba a mencionar es que hemos hecho estudios ahora últimamente que el costo de una rebobinada en motores pequeños, sobre todo digamos de 20 caballos hacia abajo, casi que cuestan lo mismo, o pueden andar en un 70% de lo que cuesta el motor nuevo, que es lo que vale la rebobinada. Entonces van a ver que también ya vale mucho la pena hacer la compra de estos motores, sobre todo así de 25 hacia abajo. Hacer la compra de motor nuevo, obviamente si los conseguimos localmente rápido, porque bueno, un motor si se quema y tenemos la planta parada hay que ver cómo se resuelve. Pero, por ejemplo, bueno, lo que es el Batrón, casi siempre tenemos de estos motores en inventario. Ahora vean, ¿dónde pierde, digamos, o dónde es que están las pérdidas de la eficiencia en un motor? Se pierde en los devanados del estator, se pierde en las barras del rotor, se pierde en el hierro, digamos, es lo que llaman en las láminas. Tenemos pérdidas por fricción y ventilación y bueno, hay un porcentaje ahí de pérdidas que
que son no identificables, pero que bueno, hay estudios que dicen que es más o menos un 10% de las pérdidas. Eso es como se distribuyen más o menos. Entonces, por ejemplo, si un motor tiene 94% de eficiencia, estamos hablando de que un 6% son pérdidas. Entonces se habla de que el 35% del 6% que eran las pérdidas, o sea, un 2.1 equivale a pérdidas en cobre, el 20% de las pérdidas equivale al rotor, 20% al hierro, 10% a la fricción, un 15% son los no identificables fácilmente. Ahí, bueno, estamos hablando de lo mismo que mencionamos en la diapositiva pasada, dónde es que se encuentran esas pérdidas. Entonces, por ejemplo, una de las pérdidas que es muy visible o fácil de ver cómo lo han corregido los fabricantes de motores es con el abanico. Al corregir, digamos, por ejemplo, las pérdidas en el hierro, se habla de watts por libra de hierro que se pierde. Entonces, los fabricantes han mejorado la calidad del acero que usan en las láminas y con eso han disminuido los watts por libra que se pierden. Entonces, todo eso se reduce en que el motor va a tener menos pérdidas en forma de calor, lo que eso permite también que, por ejemplo, los abanicos sean de menor tamaño. Y al bajar el abanico de tamaño, las pérdidas por fricción también se disminuyen. Entonces, me ha pasado casos donde clientes dicen, no, es que ese motor trae el abanico muy pequeño y el que tenía antes tenía un abanico grandísimo, eso se me va a calentar, no va a enfriar lo suficiente. Y resulta que no, que es que el motor que le estamos vendiendo ahora es de mayor eficiencia, entonces está el abanico más pequeño y va a generar menos calor, por lo cual no hay de qué preocuparse. Obviamente, todo conseguir un hierro donde los watts por libra sean menos las pérdidas, implica que es una materia prima de mayor calidad, que tiene mayores controles a la hora de la fabricación. Entonces eso implica, digamos, un costo más elevado a la hora de la compra inicial. Este es un ejercicio donde los tres motores son de 10 caballos a 1200 RPM. Si ustedes ven, el motor de arriba es lo que sería alta eficiencia, el motor de la izquierda, no, el motor de arriba es estándar, el de la izquierda es alta y el de la derecha es NEMA Premium. Vean por dentro cómo hay mucho más material entre mejor sea la eficiencia. Otra cosa ahí que se va a ver reflejada es que probablemente el motor NEMA Premium vaya a pesar mucho más que el motor de eficiencia estándar. En el peso lo voy a notar también. Bueno, mira, aquí esta foto está media desacomodada, pero la hice más grande para que la vieran. Vean. La vida útil del motor en realidad está relacionada completamente a la vida del aislamiento. Entonces, bueno, hay una norma que dice que por cada 10 grados centígrados que yo me pase en la temperatura que soporta el aislamiento, la vida útil se va a disminuir a la mitad. Entonces, esto es un ejercicio que hemos hecho nosotros donde sustituimos un motor de eficiencia estándar por uno NEMA Premium y le hicimos las pruebas de termografía. Y se puede ver donde el motor nuevo casi está trabajando como 8 grados menos que el motor que era eficiencia estándar. Entonces, ahí lo que quiero ilustrarles con esto es que un motor NEMA Premium generalmente va a ser más confiable que un motor de eficiencia baja, porque al generar menos pérdida genera menos calor y la vida del aislamiento se va a prolongar mucho más. Entonces, si tengo una sobrecarga, voy a tener 8 o 10 grados más ahí para que el motor se me pueda calentar sin que llegue a afectárseme el aislamiento. Tanto es así que, por ejemplo, los fabricantes como Baldor, en un motor NEMA Premium ofrece 3 años de garantía y en un motor alta eficiencia ofrece 1 año y medio. Y así funciona entre otros fabricantes también. Además que, por ejemplo, también los motores NEMA Premium tienen un balanceo mejor porque el entrehierro, para disminuir las pérdidas que hay en el entrehierro, hicieron ese espacio mucho más pequeño por lo que necesita
que el balanceo sea mucho más fino. Entonces eso incluso aumenta la vida útil en rodamientos también. Entonces tiene varias ventajas. Bueno, esto es un gráfico de lo que les decía del aislamiento. Digamos, aquí ustedes pueden ver que un aislamiento clase F, la temperatura normal de trabajo son 155 grados. Esto sería la normal. A 155 grados estamos hablando de una vida útil de 20.000 horas. Si yo paso de esos 155 grados a 165 grados, ya paso a una vida útil de 9.000 horas. Entonces incluso menos de la mitad. Entonces ahí con eso les ilustro el ejemplo, o les doy el ejemplo de por qué también es más confiable el motor neoprene. Ok, ahora sí vamos a entrar en lo que es ya el cálculo. Bueno, esta presentación ahí se los vamos a estar compartiendo, después les va a llegar un correo con ella. Pero si quieren apuntar la fórmula ahí para hacer los ejercicios, la fórmula es la siguiente. Tengo HPs, los multiplico por un porcentaje de carga, porque no siempre el motor está trabajando al 100% y la eficiencia nominal es si la carga fuera al 100%. Entonces, ese porcentaje de carga ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. El 0,746 es el factor de conversión para pasar de HPs a kilowatt. Lo vamos a multiplicar por las horas anuales que trabaja ese motor por 100 y lo vamos a dividir entre la eficiencia. Si no multiplicamos por este 100, entonces la eficiencia tendríamos que ponerla aquí en por ciento, digamos, 0.93. El porcentaje de carga lo podemos calcular así. La corriente real entre la corriente nominal por el voltaje real entre el voltaje nominal. Y eso nos va a dar un porcentaje de carga. Si lo queremos hacer mucho más preciso, ese porcentaje de carga, los motores, la curva de la eficiencia, digamos, en la placa viene el valor nominal, como ya lo vimos. Pero en las fichas técnicas uno puede obtener la curva de la eficiencia. Entonces podría uno sacar el valor exacto de eficiencia en el punto de la curva donde se encuentre según el porcentaje de carga. Eso lo podría hacer más exacto aún. Incluso los motores entre el 70 y el 80% de carga, la eficiencia es más alta que la eficiencia del 100%, que sería la nominal. Pero si ya bajamos del 50% de carga, la eficiencia también baja drásticamente, por lo que tampoco se recomienda que los motores estén sobredimensionados. Y esto pasa mucho en aplicaciones o en empresas donde, por ejemplo, desde como un motor y el que había en bodega era más grande y hicieron una adaptación mecánica para montarlo, para resolver el problema y se quedó trabajando un motor ahí de, qué sé yo, puede ser hasta el doble de capacidad y eso me está haciendo que la eficiencia disminuya, por lo que la factura eléctrica me va a costar más. Esta gráfica es más o menos lo que es una curva de eficiencia. Entonces ustedes ven el punto al 100%, la línea azul es lo que sería un motor en alta eficiencia y la línea como rosada es lo que sería motor NEMA Premium. Y entonces ven que al 100% el punto está incluso un poquito más abajo que por ahí el 75%. Si baja del 60 al 50%, ven que la eficiencia se cae drásticamente. Entonces la eficiencia más alta se logra entre el 75 y el 85% de la carga. Entonces teniendo el porcentaje de carga podemos entrar a la curva de eficiencia del motor y meter el valor más exacto según la carga. De los cálculos rápidos, digamos, normalmente la gente los hace utilizando 100% de carga y el valor de eficiencia nominal, pero eso no es exactamente como funciona en la vida real. Ahora, digamos, la eficiencia nominal es en condiciones de voltaje nominal, de frecuencia nominal, y aquí les pongo esta tabla de cómo la eficiencia varía dependiendo de si el voltaje varía también. Entonces, por ejemplo, vean aquí, el eje Y, digamos,
es si el voltaje varía. Entonces, si tengo un 5% menos de voltaje, la eficiencia me cayó un 15%, más o menos. Y si tengo un 5% más, no, perdón, el eje X es la variación de voltaje. Entonces, si tengo, por ejemplo, un 10% de menos voltaje, la eficiencia se me va a caer como digamos que en 2.5%. Y si tengo 10 voltios más también, la eficiencia igual se cae. Entonces, la variación de voltaje en la vida real, digamos, yo no sé, pero es muy difícil que el voltaje medio en los bornes del motor sea 460 exactamente. Entonces, eso también afecta en la práctica, digamos. Podemos decir que esa variación de voltaje lo tomamos en cuenta, en consideración en la hora del cálculo cuando metemos el factor de carga. Entonces, ok, ahora vamos a hacer aquí un ejemplo que ya tenía hecho de una comparación, porque bueno, a veces les voy a ser bien sinceros. Si yo tengo motores que ahorita están buenos trabajando y son alta eficiencia, y se me ocurre hacer un proyecto de eficiencia energética, y voy a cambiar todos los motores que están buenos trabajando, los retornos de inversión me van a dar casi fijos superiores a 5 años. Muy pocas plantas, por lo que yo he visto, aprueban un proyecto si el retorno de inversión es más de 5 años o más de 7 años. Entonces, ¿cómo se puede vender esto dentro de la planta? Si a mí se me daña un motor y tengo que hacer la compra entre un motor de alta eficiencia y un motor NEMA Premium, como dicen, por fuerza tengo que hacer la compra. Entonces, la inversión extra que yo vaya a hacer es la diferencia de precio entre el NEMA Premium o el alta eficiencia. Esto también se puede hacer cuando voy a rebobinar un motor. Yo voy a rebobinar un motor y la rebobinada me cuesta, para hacerlo así en números exactos, $7,000 por decirle algo, y comprar motor nuevo me cuesta $10,000. Entonces, la inversión extra en poner un motor NEMA Premium van a ser esos $3,000 de diferencia. Porque a fuerza tengo que pagar sí o sí los $7,000 de la rebobinada o el motor alta eficiencia, etc. Entonces, aquí lo vamos a hacer así. Yo tengo un motor de 125 HP. Aquí, bueno, para ejemplos del ejercicio, vamos a hacer que el porcentaje de carga es 100%, entonces vamos a usar las eficiencias de placa nominales. El costo de un motor nuevo es de alta eficiencia de 125 HP anda por los 6,500, mientras que uno NEMA Premium anda por los 7,200. Yo incluso, si el motor, digamos que se me rebobina, ya en la segunda rebobinada puedo meter las rebobinadas y hacer que la eficiencia nominal baje. En la buena teoría baja un 2% por rebobinada. Si queremos ser, digamos, ahí cautelosos o podemos bajar un 1%. Si lo hizo un buen taller que tiene horno para sacar los cables, un 1%. Si es un señor del taller de rebobinado ahí del barrio que sacó los cables al mazazo con garantía de 2%, incluso más. Entonces la eficiencia también aquí se me vería afectada. Según la fórmula que vimos anteriormente, aquí nos está dando que el costo de mantener este motor al año, él va a consumir 712,738 kilowatts, mientras que un NEMA Premium va a consumir 701,577 kilowatts. Usando un costo de la energía de 16 centavos de dólar, estamos hablando de que mantener este motor al año me cuesta $114,000 y este otro $112,000. Hacemos la resta aquí y eso me da una diferencia de $1,787. Eso sería el ahorro anual de usar el motor NEMA Premium en vez del de alta eficiencia. Y si vemos la diferencia en costo, eran $700, 770. Entonces, en menos de un año, yo voy a recuperar en energía lo que me cuesta esa diferencia. Pero si yo le meto aquí el motor al costo de la inversión, el costo del motor nuevo, que serían $7,270, me va a dar como 7 años, ¿lo ven? Entonces, presentar proyectos de eficiencia energética en motores que están trabajando, que no han sido rebobinados,
que trabajan pocas horas, muy pocas empresas le van a dar rentabilidad. Pero si yo tengo un motor que ya se me dañó, que tengo que comprar el repuesto, que tengo que hacer algo, repararlo, o tengo que ponerlo a trabajar, ahí es mucho más fácil de una vez justificar este sobrepago, digamos, por el ahorro energético. Entonces ahí sí se va a ir corrido eso, realmente. Uno puede incluso hacer por motores que estén trabajando, pero que sea un motor, qué sé yo, un compresor que trabaja 24/7 y que ya lo han rebobinado 3 veces. Ese motor, la eficiencia no va a ser un 94.2, vamos a estar hablando de 88%. Entonces, ahí sí no importa que ese motor esté bueno y esté trabajando, nos va a dar retorno de inversión atractivos, digamos, para la parte financiera en las empresas. Esto ustedes se pueden montar un Excel, incluso yo les puedo compartir una plantilla ya hecha con este cálculo para que ustedes metan los valores ahí. Si ustedes ven aquí, estamos hablando de horas de trabajo anuales 7.200, esos son motores que trabajan 24 horas, 50 semanas al año, por ahí andan entre 7.000 y 8.000 horas al año. Son motores que son candidatos y buenos candidatos a ser reemplazados. Pero si me salen con un motor que trabaja 2 horas al día, por más grande que sea o más pequeño, lo que sea ineficiente, van a dar retorno de inversión altos. Entonces, si ustedes quieren poner en práctica estos proyectos, esas empresas, por ahí tienen un volado, digamos, de un consejo de cómo hacerlo para que sea fácil la aceptación. Este es otro ejercicio de, por ejemplo, un motor de 40 caballos y 1800 RPM con una eficiencia en una premium tiene una eficiencia de 94.5% y el precio anda por los $5.600. Digamos, un motor ya rebobinado varias veces de eficiencia estándar puede andar por los $4.461 con una eficiencia de un 89.5%. Aquí estamos hablando de que la diferencia de precios son $1.215. Si hacemos el mismo cálculo, vamos a ver que por año voy a ahorrarme $1.350. Entonces, en 10 años yo estaría ahorrando $13.500 en electricidad, lo cual es bastante atractivo. Y aquí este ejercicio está hecho a costos de kilowatt hora muy bajos. Ven que el gráfico no pasa de 0.10. Nosotros 0.10 podrá ser lo más barato que tenemos en empresas con tarifas de media tensión y todo el asunto. Y de ahí para arriba. Bueno, este es el cálculo mismo de ese otro ejercicio que vimos ahorita. Pero vean la fórmula, si lo ponemos aquí HP, esto es para convertirlo a kilowatts por 8.000 horas al año entre la eficiencia. Nos da estos valores y esto lo multiplico por los costos de kilowatt hora y tengo mi costo ya en moneda, digamos. Aquí estamos viendo que un ahorro de $1.411 al año entre un motor y el otro. Bueno, aquí es si ustedes seguirían rebobinando un motor, sí o no. Era lo que les decía al principio, ¿verdad? Una rebobinada en motores menores de 20 HP están costando entre el 50 y el 80% del motor nuevo. No se tiene la certeza de qué materiales son utilizados, no se sabe si los procedimientos son de mayor confiabilidad. Tendría que irse uno a ver el taller y ver cómo rebobinan un motor para más o menos saber. Yo aconsejo que rebobinen solo si no tengo la disponibilidad en casos de emergencia, si no consigo el motor en el país y necesito poner la máquina a andar y la única forma de echar a andar eso perdiendo 2 días igual de manufactura es rebobinarlo y démoslo. Y los motores de mayor de 100 HP, como la eficiencia entre los motores grandes es mayor, todavía me lo podría jugar a rebobinar 1 o 2 veces, pero más de eso ya no. Y en motores pequeños sí, les recomiendo mejor hacer la inversión de uno nuevo, empiezan con garantías de cero, tienen mucho más ventajas.
Generalmente cuando rebobinan en un taller de estos, que yo les digo que arrancan láminas del extractor para rebobinarlo, pueden que el motor trabajó 5 años, lo rebobino y la siguiente rebobinada no me va a durar otros 5 años, va a durarme 2 años. Lo vuelvo a rebobinar y en vez de 2 años me va a durar 1 año. Esos periodos siempre se van haciendo más cortos por lo que la confiabilidad de la planta o la máquina donde tenga ese motor trabajando y va a ir disminuyendo. Bueno, esto es un gráfico que más o menos habla de, dependiendo del número de rebobinadas, cómo va cayendo la eficiencia. Incluso aquí se habla de que en un taller adecuado la eficiencia disminuye hasta el 2%, mientras que si se realiza en un taller de mala calidad puede disminuirse hasta un 6% por una rebobinada. Entonces imagínense. Bueno, aquí voy a tocar otros temas, digamos, de cómo pueden ustedes ahorrar energía. También va ligado al motor, porque en las aplicaciones mecánicas también se puede ahorrar energía. Mucho motor va pegado a un reductor, y si el reductor tiene una eficiencia baja, nada hago con poner un motor premium si en el reductor los engranajes van a tener una eficiencia muy baja. Entonces, a la salida de la máquina o el conjunto como tal, igual voy a tener una eficiencia baja. Entonces, los engranajes de tornillos sin fin corona son engranajes que son ya de fábrica ineficientes. Estos pueden incluso andar en valores de hasta un 67% de eficiencia. Mientras que si cambian a tecnologías de reductores con engranajes helicoidales, estos reductores andan en un 98% por etapa. O sea que si un reductor como este que tiene 1, 2 y 3 etapas de reducción, lo más bajo que va a andar es un 94%. Entonces ahí también ya tengo un ahorro. Otra cosa que se está dando ahora también es las correas de tiempo, correas sincrónicas, que son como estas dentadas, tienen eficiencias de un 98% y podría sustituir transmisiones que tengan correas en B, que andan como por un 93%. Además de que este tipo de fajas tiene otras ventajas, que por ejemplo no se estiran, aquí es por tracción, no por fricción, entonces el desgaste es menor, la fuerza radial que van a hacer sobre los rodamientos va a ser menor también, entonces va a prolongar la vida útil de los rodamientos del motor. Entonces, esto es una buena alternativa también para que ustedes a la hora de que estén haciendo máquinas o proyectos nuevos tomen en cuenta no meter fajas en B y meter fajas sincrónicas, que ahí todo eso son opciones a nosotros fábrica nos contaba un ejemplo que tuvieron si no me acuerdo mal, fue en República Dominicana, y en una planta cementera con solo cambiar correas ahorraron entre 3 y 8% de energía con solo los cambios de fajas. Entonces ahí esos son otros puntos. Bueno, obviamente variables de frecuencia sirven también para ahorrar en aplicaciones donde la carga sea variable. Y bueno, hay un arrancador suave ahora también que tiene Alan Bradley, que tiene un módulo de ahorro energético, donde adecua, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos directo a línea, el motor va a arrancar con todo el torque. Y puede ser que la aplicación solo requiera un poquito. Entonces todo esto demás fue desperdicio de energía. Si ya arrancamos con un arranque suave, la curva va a ser menor, pero siempre va a haber desperdicio. Y con métodos de control más finos, como unos controles de bombas para arrancar bombas o la aceleración lineal, que incluso ya la tiene este arrancador nuevo, lo pueden buscar como el SMC50 de Rockwell. Ya la curva es mucho más fina, entonces en el arranque desperdicio mucho menos corriente. Eso sí, siempre y cuando la aplicación lo permita. Esto se puede dar en bombas y ventiladores, por ejemplo. Y también este arrancador ya tiene un módulo de eficiencia energética donde él permite, creo que sigue aquí, él está monitoreando el consumo de corriente del motor y si el motor no está al 100% de la carga, él puede bajar el voltaje que da a la salida y en base a eso se puede ahorrar energía. Incluso él en la misma pantalla le va dando los kilowatt hora que ha ahorrado con eso. Entonces, digamos, hay un modelo que habla de las pérdidas del motor, que es la corriente al cuadrado por R. Si yo bajo el voltaje que le suministro al motor, esas corrientes al cuadrado de las pérdidas que hablamos que se van en el hierro y en el alambre, esa corriente va a bajar también. Entonces esas pérdidas que son I al cuadrado por R también varían.
Bueno, esto es un caso de éxito en una planta de Cemex en Estados Unidos, donde invirtieron en 13 motores que tenían más de 10 años de antigüedad. Invirtieron $134,000 en motores nuevos de NEMA Premium y generando un ahorro al año de $168,000 en el costo de energía. Y aparte se redujeron los costos de mantenimiento por $30,000. Esto por lo de las confiabilidades que les decía también de los motores NEMA Premium. Bueno, ahí está la fuente, por si quieren buscar el caso de éxito e incluso leerlo con mejor detalle. Entonces vean, si quieren meterse en esto de eficiencia energética, cómo tener éxito en un proyecto que yo quiera proponer para el recambio de motores. Buscar motores en la planta que tengan esta nomenclatura EFF2, son motores de eficiencia estándar y estas placas son tomadas recientemente. Vean aquí, la foto está un poco oscura, pero aquí se ve donde dice EFF2. Es la nomenclatura obsoleta del 2011, dijimos, o sea, son motores que ya tienen 18 años de estar trabajando o más, con una nomenclatura que ya no existe. Podemos preguntar si están rebobinados, que trabajen muchas horas al día. Ese motor es un buen candidato para sustituirlo. Los motores que en las placas no tengan ninguna información alusiva a la eficiencia son motores que, bueno, nosotros le podemos decir dudosa procedencia, porque no tienen ninguna normativa ni ningún registro de calidad con respecto a eso. Podemos afirmar que esos motores son eficiencia estándar. Entonces tomamos los valores de eficiencia estándar para hacerlos. Aquí yo les voy a mostrar ahorita al final algunas placas para que ustedes vean más o menos cómo se ve este asunto. Ven, por ejemplo, aquí es un fabricante de un motor, creo que esta gente es italiana, son motores IEC, y ven que él indica aquí el IE2 indica los valores de eficiencia. Vea, otra cosa importante que les voy a decir es que los motores IEC o motores con norma europea generalmente vienen a 50 Hz. Si no traen los valores a 60 Hz, ustedes ven en este caso que en ambas frecuencias se mantienen dentro del rango IE2, pero a 50 Hz ellos trabajan a un 84% y en 60 Hz a un 84.3%. A veces pasa que he visto que les venden un motor que en 50 Hz era IE3 y en 60 Hz era IE2. Y se lo vendieron como si fuera un IE3. Acuérdense que en Costa Rica siempre estamos a 60 Hz. Entonces, ese es el valor que nos debería importar a nosotros, que tenemos que verificar con respecto a la tabla. Si el motor puede decir aquí IE2, pero si el valor en 60 Hz era menor, puede que incluso no esté cumpliendo el IE2 para nosotros. Entonces, eso es un detalle que siempre no se dejen solo llevar por las letras, sino que revisen el valor exacto. Pero bueno, ven, este es un motor que tiene toda la normativa, tiene la información en la placa. Podemos saber ya qué eficiencia es, entonces se puede decir que es más confiable. Este motor sí es un caso diferente. Aquí no vemos absolutamente nada que tenga que ver con la eficiencia. Entonces, con certeza, esto es un motor de una calidad que no pasó por los procesos o por las certificaciones para dar el valor de eficiencia. Podemos asumir que es una eficiencia estándar. Si es un motor que incluso ya tiene una hora rebobinada, si trabaja 24 horas al día, podemos darlo como un buen candidato para reemplazar por eficiencia energética. Este es un motor ABB, vean lo que les decía, EFF2, entonces podemos decir que es eficiencia estándar, ya viejo. Este es otro motor que tiene aquí la nomenclatura que dice IPAC Efficiency, que acuérdense que la IPAC es lo que era alta eficiencia. Tiene aquí los sellos de calidad también. Este sello es de que cumple con la normativa IPAC. El valor de eficiencia nominal en la placa. Entonces son motores, así es como más o menos se va viendo esta información en las placas. Este es otro motor, vean por ejemplo, este es un motor que yo, no sé, no dice ni una sola norma. Con certeza es eficiencia estándar o menor. Probablemente vaya a ser de un precio muy accesible, pero no necesariamente
ese precio inicial, como lo vimos, va a ser todo. Puede que me esté consumiendo más energía, un montón más que otros motores. Es un motor grande ya de 100 caballos, que si trabaja 24 horas puede ser un buen candidato para sustituir. Esto, vean, no tiene ni un solo sello de calidad. Entonces, bueno, por ahí también, digamos, uno tiene que cuidarse un poco a la hora de ver esa información. Este es un motor IPAC Efficiency, claramente ya viene rotulado con la norma de eficiencia que cumple, o sea, alta eficiencia, los sellos de calidad, el valor de eficiencia nominal. Ven lo que les decía, que no todas las placas vienen el nominal y el mínimo. Entonces, o sea, el nominal es lo que más se usa en el cálculo. Este es otro motor que, bueno, trae bastante información, una placa, pero de eficiencia. No dice absolutamente nada, hecho en Corea, no tiene sellos de las normas. Entonces, bueno, y esto es un motor grandecito. Podemos meterlo en un proyecto de ahorro y puede ser un buen candidato. Esto es, aquí tiene el sello de alta eficiencia y aquí está el valor de la eficiencia nominal. Entonces, más o menos así es como se ven. Este también, sello de alta eficiencia. Este es el sellito de alta eficiencia para que lo reconozcan. Bueno, vean, esto es un ejercicio, digamos. Este es un motor que tiene 87.5 de eficiencia nominal y aquí se indica la eficiencia mínima del lote, digamos, de producción. Si ponemos un motor con que sea NEMA Premium Valor, digamos, un sustituto, 89.5%, y cuesta $787. Entonces ahí pueden ver la diferencia entre uno y otro. Esa diferencia es la que yo tengo que justificar que se me pague y se me pague rápido. Entonces, si este motor falla, digamos, estos motores son brasileños, bueno, este es hecho en México. Ahí no tienen las mismas regulaciones de un motor que es dentro de Estados Unidos. Entonces ven que no tienen los sellos de calidad que hemos visto de la eficiencia premium o eficiencia alta, pero ellos indican el valor. Entonces aquí yo de primera entrada no sé si este motor es alta o premium, pero si me voy a la tabla y reviso, entonces veo que tiene 87.5 y 87.5 es el valor nominal de uno de alta eficiencia. Ok, entonces ahora sí, voy a abrir aquí el panel Ahí está mi información de contacto. Bueno, ya son las 10:05, sí, más o menos. La idea era durar una hora. Y ahora podemos dar una parte aquí de preguntas para los que quieran o tengan alguna duda. Comentarios también, me pueden poner ahí qué les pareció el webinar. La presentación se la vamos a enviar con alguna otra información. Voy a juntarles las tablas de eficiencia premium. Bueno, las tablas de eficiencia para que las vean. Y la plantilla una plantilla de Excel ya con la fórmula ahí para que ustedes la estudien y la vean y puedan meter sus valores y hacer sus cálculos. Ahí está mi contacto en la pantalla también. Entonces ahí, bueno, está mi teléfono celular, mi correo electrónico. Ahí a veces hasta el WhatsApp me pueden enviar una placa, un motor. Podemos ponernos de acuerdo si necesitan una visita para ver algo. Ahí con mucho gusto les ayudamos. Danilo, en la presentación, cuando se la enviemos, ahí está el link de lo del caso de Cemex. Entonces ahí lo puede revisar. Porfirio, ahí muchas gracias.
Di Pedro, esta semana, o sea, ahí nosotros tenemos todos los correos de los que se inscribieron al webinar, entonces ahí mismo les van a mandar el correo, pero si no les llega esta semana, entonces me escriben ahí a mi correo por cualquier cosa. Porfirio, esté atento, vean, en la página del Batrón, elbatrón.com, hay una pestaña que dice eventos, ahí se están publicando todos los eventos que tenemos normalmente. El compañero que ve termografía es otro compañero, pero ellos constantemente ahí están haciendo charlas, webinarios también, eventos. De hecho, creo que esta semana por ahí tenían un evento de termografía. Entonces, esté pegándole una ojeadilla a la pestaña que dice eventos en la página del Botrón y ahí puede ver cuando tenemos charlas en esos otros temas. Don Jorge, sí, o sea, la prueba de aislamiento, usted lo que puede ver es qué tanto se ha degradado el aislamiento en el tiempo, pero no necesariamente eso va a afectar la eficiencia. O sea, se ha degradado por vida útil, por temperatura, digamos. Entonces, uno, bueno, con la prueba de aislamiento existe toda una normativa para meterle si son 500 o 1000 voltios y ver cuánto tiene que ser la resistencia en aislamiento para saber si está buena o no. Y con eso puedo saber cuánto me queda de vida útil, digamos, o si se me ha ido deteriorando en el tiempo el aislamiento. Eso quiere, si él falla, voy a tener un cortocircuito, digamos, ya sea entre bobinas o a tierra, o etcétera. Pero el aislamiento con la eficiencia, de momento, eso no tiene nada que ver. Bueno, llegamos como a 38 participantes. Muchas gracias a todos y espero que les haya sido la información útil. Cualquier otra pregunta. Fernando Bonilla. Creo que Fernando era profesor mío en la universidad. Saludo ahí.
estas son las, para los que están ahí todavía conectados, estas son las tablas de eficiencia que les voy a compartir. Ahí me están haciendo una pregunta, me mandaron una placa para saber qué tipo de eficiencia es. Entonces es un motor de 1,5 caballos de 4 polos. Y la eficiencia que viene en la placa dice 79.5. Entonces vamos a buscar 1,5 caballos. No, 1,5 caballos aquí. Y buscamos que tenga, tiene 79.5. Entonces vemos que para que sea I2 tiene que llegar a 80 en 4 polos, tiene que llegar por lo menos a 84 y tiene 79.5. Está apenas superando un poquitico la eficiencia estándar, el límite de eficiencia estándar. Por si ahí está Alejandro conectado todavía, que fue el que me preguntó. Sí, André, ahí mencionamos que les van a hacer llegar la presentación. Don Ronnie me hace una pregunta interesante, que es cuando los motores tienen muchos arranques por hora. En ese caso, la eficiencia tampoco tiene que ver, porque, o sea, obviamente la eficiencia va a trabajar mientras el motor trabaje. Los motores con eficiencia premium, los picos de arranque son menores, por lo cual uno los podría arrancar más veces por hora que los de baja eficiencia. Eso es por la misma cuestión de las pérdidas. Entonces, un motor NEMA Premium normalmente aguanta más arranques por hora que uno de alta eficiencia. Pero sin embargo, hay una normativa donde le dice a uno, dependiendo de cuánto sea el tamaño del motor, cuántos son los arranques por hora máximos que yo debería hacer. Esos son arranques si fueran directos, donde el pico de la corriente es un solo pico, ¿verdad? Normalmente, cuando en este tipo de aplicaciones que usted me habla de para llenar tanques y que deben de mantener niveles mínimos y máximos, eso lleva un control ahí. Y lo ideal es que se le ponga, si son muchos los arranques por hora, se le puede poner un variador de frecuencia. Entonces, el problema con eso es los altos picos de arranque, que calientan mucho el motor, y si el motor se apaga muy rápido, no le da tiempo de enfriar. Y cuando vuelve a arrancar de nuevo, ese otro pico lo vuelve a recalentar. Entonces, se pueden hacer aplicaciones con variador de frecuencia o arrancadores suaves para disminuir esos picos y que el motor ya no sufra tanto. Muchas gracias ahí a don José Manuel Méndez por el comentario. A la orden, ahí estamos a la orden. Y don Ronnie, no sé si le quedó claro ahí más o menos el asunto. Por ejemplo, un motor de alta eficiencia normalmente es que la corriente en el arranque sea 8 veces la corriente nominal. Con un motor NEMA Premium puede ser un poquito menos, a veces 6 veces, digamos.
Eso se ha medido también, o sea, si son muchos los arranques, aún 6 veces, dependiendo del valor de corriente que sea muy alto, entonces es mejor poner variadores de frecuencia para que hagan la rampa o ese arranque y no sufra el aislamiento. Ahí lo que sufre es el aislamiento por temperatura. Don Ronnie, nosotros en stock tenemos en lo que es Norma NEMA hasta 100 caballos en 4 polos. Y en IS tenemos hasta 20, ya sea flanqueados o con patas. Ese IS está ahí en constante evolución, pero sí lo vamos a subir un poco al otro año. Les voy a pasar, dentro de lo que les vamos a compartir, les voy a pasar el listado de los motores que manejamos en inventario para que lo tengan por ahí. Voy a compartir, bueno, para los que quedan ahí, ¿cuántos quedan? 29 todavía. Otra pregunta que me están haciendo aquí por el WhatsApp. Me hablan de un caso de motores de 1,5 caballo a 2 caballos que los utilizan en procesos con cajas reductoras 61 y 41 y variadores de frecuencia porque necesitan 2 RPM a la salida. ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia ahí? Eso no importa, es igual, digamos, si el motor que yo tengo trabajando ahí es IE1, por más que lo use con variador, la eficiencia no se la voy a aumentar. Entonces yo puedo cambiar un motor IE2 y la eficiencia va a subir, o cambiar un motor IE3 y va a subir. Y también habría que ver qué tipo de reductores estoy usando, porque los reductores de tornillos sin fin corona, entre más alto sea el radio de reducción, más ineficientes son. Entonces, por ejemplo, si es un radio 61 y es un reductor de tornillos sin fin corona, podría cambiar el motor, pero sería bueno también cambiar el reductor por uno de piñones helicoidales para que no pierdan los piñones la eficiencia que se está ganando en el motor. ¿Ves? Sí, si son sin fin corona, sí. Bueno, aquí ya me dijeron hasta la marca. Sí, ahí habría que verlo, pero sí, esos reductores son 61, vea. Bueno, nosotros Dodge en el patrón, que es una marca de Baldor, también maneja 61 y yo puse ahí una presentación que incluso hay eficiencias de hasta 67%. Esas son las relaciones que son 61.
Entonces, sí, si usted cambia eso, don Alejandro, a piñones helicoidales, va a subirle la eficiencia al reductor a por lo menos un 94%. Y eso pasa mucho con los reductores, porque, digamos, por ejemplo, yo pongo 3 caballos en el motor, pero resulta que el reductor tiene 70% de eficiencia. Si yo hago 3 por 0.70 a la salida de ese reductor, voy a tener apenas 2.1 caballos. Y si la carga se ocupada los 3, ¿qué es lo normal que pasa? Que el motor sube la corriente para tratar de entregar el extra que perdió en los piñones. Y ahí es donde se me pueden disparar las protecciones e incluso quemar el motor. Entonces, si yo, con solo que yo quite ese reductor y ponga uno por 94%, incluso hasta los amperajes del motor, si la carga está tallada, van a bajar. Entonces, sí, los reductores de piñones helicoidales, obviamente, igual que todo al inicio, la compra inicial es un poquito más complicada, o sea, bueno, un poquito más caro, pero a la larga sí tiene mucho más beneficios. Ahí, como lo comenta don Ronnie, disminuyen ruido, vibraciones, incluso repuestos, es más, son más, porque los tornillos y coronas sin fin muchas veces vienen sellados, o no se consiguen los repuestos. En cambio, uno de piñones helicoidales usted consigue, son mucho más macizos, mucho más robustos, la verdad siempre, siempre generan mejor resultado. Y bueno, hay unos tornillos sin fin corona, como los que me pone aquí don Alejandro, que también muchos son carcasas de aluminio, y eso todavía son más lo que generan calor. Bueno, ahí compañeros, si tienen alguna otra pregunta, ahí hasta las 10:30. Y si no, bueno, muchas gracias a todos.